Y en esta sala principal pues vamos a abordar esta sesión sobre gobernanza participada. Voy a dar ya paso a las personas que integran esta mesa, que va a estar moderada por Luis Rubalcaba. Buenas tardes, Luis. Hola, muy buenas tardes, Encarna. Un placer verte y estar Muy aquí. buenas, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien. Luis es director del curso de Innovación Social de la Universidad de Alcalá de Henares, una persona con la que venimos colaborando, ¿no? Desde Novaop desde hace ya mucho tiempo. Así que, Luis, te voy a dar paso para que nos presentes a las personas que te acompañan en la mesa y para que ya introduzcas la temática, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Encarna. Imagino, no me veo a mí mismo, pero imagino que se me ve, ¿no? Sí, perfecto. De acuerdo. Te vemos y te oímos. Vale, porque sí. Bien, bueno, pues nada, un placer estar aquí en esta sesión, gobernanza participada. Quería comenzar con una pequeña anécdota, y es que, bueno, en un proyecto europeo que Encarna sabe muy bien, el proyecto COBAL, que lo hemos terminado ahora, hace prácticamente un mes, sobre co-creación e innovación para la transformación de la Administración Pública Europea, un proyecto H2020 bastante gordo. En este proyecto, cuando nosotros lo propusimos hace ya bastantes años, la idea era intentar ayudar a Europa a que esa separación cada vez mayor que se veía entre la política, entre la gran política y el propio funcionamiento de las organizaciones públicas y lo que querían los ciudadanos, esa separación o incluso divorcio, que en última instancia se plasmaba en hechos como el Brexit u otros, pues que esto se pusiera remedio, que se pusiera remedio a esto y se hubiera políticas cada vez más cercanas a los ciudadanos. Y a eso nos propusimos trabajar y hemos estado trabajando unos años, ¿no? En esto que ahora que hemos terminado el proyecto veo esta mesa redonda de gobernanza participada y que es como el culmen un poco del tipo de debate que necesitamos en Europa y por supuesto en España y en las diversas regiones, comunidades autónomas, ayuntamientos, para que los modelos de gobierno estén cada vez más imbuidos de lo que sería una mentalidad que recoge las necesidades reales de la gente. Las políticas más eficaces al final y eficientes, muchas veces también eficientes, son las que son capaces de recoger las necesidades reales de las personas, de los ciudadanos o de las instituciones. Por eso es un gusto estar aquí en esta mesa, en la que, bueno, pues la idea es, vamos a tener un debate, seguro que por el perfil tan alto de los que van a participar, pues seguro que va a darse, y lo vamos a hacer de una manera escalonada. Primero, si me permitís, vamos a hacer una primera ronda de intervenciones con los 4 ponentes que voy a ir presentando a medida de cada una de estas primeras intervenciones, y en esa primera ronda la idea es presentar un poco cuál es la idea que tienen estos ponentes sobre lo que es gobernanza participada y lo que están haciendo ellos, lo que se están haciendo ellos o ellas en sus ámbitos respectivos para promover precisamente esta visión, esta de gobernanza participada, donde la innovación pública convive con la innovación social, es decir, donde no podemos cambiar en la administración, sino cambiamos también en la forma de relacionarnos con la sociedad. A mí me parece que, por tanto, una primera intervención de cada una de las personas que participan en este sentido puede ser muy útil. Será más o menos de unos 5 minutos, como hemos hablado antes, y luego ya tendremos una segunda ronda de intervenciones más libre, más tipo debate, donde puede también haber intervenciones cruzadas, etcétera, y eso ya lo dejaríamos para un segundo momento. Por tanto, voy a comenzar sin más dilación a presentar a nuestra primera interviniente, que es Bárbara Calderón Gómez Tejedor. Es presidenta de la Federación Española de Economía del Bien Común, que pone ahí, que es una cosa que realmente está en cierto sentido en proceso de constitución y que a mí me llama muchísimo la atención. De hecho, es coautora también de la Guía Práctica 2.0 de la elaboración del balance del bien común para los ayuntamientos y manual de gestión de la cooperación para el desarrollo de los gobiernos locales, de la FEM. Me parece que es muy interesante esta idea del bien común. En economía tenemos varios premios Nobel que han recibido el galardón por dedicarse a entender lo que es el bien común, cómo se gestiona y se organiza y se cuida ese bien común, ¿no? Me parece que, por tanto, es un tema enormemente interesante. Bárbara también es consultora en ecosistemas de impacto y cohesión social para las empresas, organizaciones y administraciones públicas. Ha trabajado en muchos ámbitos
y ella de formación pues tiene la doble titulación de Ciencias Empresariales Europeas por la Universidad de Röntgen en Alemania y también por la Universidad de Comillas. Y bueno, pues ha trabajado en todo lo que es también desarrollo sostenible, migraciones y, por supuesto, la economía del bien común, que es el tema que nos va a presentar hoy. Estos municipios del bien común. Bárbara, con mucho interés por escucharte, the floor is yours, como dicen los ingleses, y adelante. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, antes de nada es un honor, un placer y una alegría estar con todos vosotros, con vosotras esta tarde. Y el tema me ilusiona mucho porque la gobernanza participativa bueno, ¿qué os voy a decir? ¿No? Es fundamental, me ha acompañado durante toda mi vida y es un tema que me apasiona. Así que, bueno, lo primero, dar las gracias a los organizadores del Congreso, darte las gracias a ti, Luis, como anfitrión, y a los compañeros de mesa de estar juntos en esta corta aventura, pero divertida. Vamos a ello. Vamos allá. Os comento muy rapidito. Ahora no pasa. Antes hemos probado y funcionaba. Ahora sí. ¿Cuál es mi visión? La gobernanza hace en cualquier caso referencia a las relaciones colaborativas, a que hay distintos actores. Parto de una definición muy rápida que nos sirva también luego a todos, ¿no? La RAE dice que es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. ¿Vale? O sea, como planteamiento lo tenemos aquí casi todos, allá está, hay mucho dicho, ¿no? Y me gusta mucho también esta referencia de Subirats en un texto suyo de hace unos años, ¿no? Que cuando habla de aceptar la complejidad en las formas de gobierno, supone articular la diversidad y la fragmentación con mecanismos de coordinación o integración. Gobernar en un entorno complejo implica, con otras palabras, reconocer a los múltiples actores, aceptar su participación en las tareas de gobierno y gestionar las relaciones que se establecen entre ellos con el fin de provocar actuaciones integradas. Esto, es que va más rápido, perdóname. Este tema, como digo, venís desde Novagor, desde todas nuestras instituciones, venimos trabajándolo desde hace muchos años. La gobernanza no es algo nuevo, no es algo que sea algo súper innovador en este momento, pero es algo de lo que nos tenemos que ocupar porque la complejidad de los desafíos que tenemos entre manos actualmente es enorme, ¿no? Desde el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las enormes desigualdades sociales, todos los retos sociales que tenemos. Entonces, o tenemos una gobernanza muy clara y participada, o esto es muy difícil de hacer en este momento. Si hace 20 años era innovador y era necesario, ahora es más que nunca, ¿vale? Así como introducción. Cuando hablamos de gobernanza, de gobernanza participativa, gobernanza, hay muchos términos, hay muchos apellidos, ¿no? Podemos hablar de, perdonadme, es que se me adelanta. Se me ha adelantado. Pues me falta una diapositiva que no me sale. Yo quería deciros que hay muchos apellidos. Podemos hablar de la gobernanza local en red, que venimos hablando desde hace unas décadas. Hablamos de gobierno abierto, ¿no? Los conceptos que nos plantean Juli Ponce o Kim Brugué. Y yo quería referirme a esta opción dentro del gobierno abierto, a la propuesta que hace Brugué de la administración pública deliberativa. ¿Vale? Que hay muchos autores en esta línea. Simplemente mencionar 4 condiciones o 4 elementos que desde mi visión, ¿no? Que es un poquito lo que nos planteaba Luis, que puede aportar o qué condiciones son necesarias para esta gobernanza participada, ¿no? Condiciones: buen gobierno y transparencia. De las formas al contenido. Hablamos mucho de protocolos, de eficacia también, pero también nos falta hablar de los contenidos, de un proyecto común, de cohesión social, cambio climático. También es importante gestionar activamente las relaciones, ¿no? O sea, que estamos hablando de crear marcos de confianza para generar diálogos constructivos y participativos para construir una gobernanza compartida. Hablamos de liderazgos fuertes y renovados, ¿no? No solamente desde la administración, pero también, fundamental, no un control, sino un liderazgo, y que sea bidireccional, ¿vale? Hablamos de un marco de referencia de articulación y de intermediación, ¿vale? No es una dirección. Todo esto lo sabemos. Estoy simplemente repasando marcos que para mí son importantes para entender
el cambio necesario de estos últimos años y para llegar a hablaros de los municipios del bien común. Me gusta mucho también esta frase del diseñador e inventor estadounidense Richard Buckminster Fuller, que dice que las cosas no cambian combatiendo la realidad existente, sino construyendo un nuevo modelo que convierta el existente en obsoleto. Y en eso estamos, en eso queremos aportar desde la economía del bien común nuestro pequeño granito de arena. Perdón, vale, perdonadme las dificultades técnicas. ¿Qué es la economía del bien común? Y ya me meto de lleno, ¿vale? Esto era un poco un preámbulo para hablar desde dónde yo veo la gobernanza participada y en qué medida desde la economía del bien común estamos en ello. La economía del bien común es un modelo económico, una propuesta, un movimiento social y ciudadano que nace en 2010, es muy jovencito todavía, tiene alcance internacional, está en muchos países y lo que busca es, bueno, pues como otras propuestas de cambio de modelo económico, como puede ser la economía circular, la economía rosquilla y otras tantas primas hermanas de la economía del bien común, hablamos de generar un marco en el que hagamos la vida sostenible dentro de los límites del planeta y para las personas, ¿no? Y en el caso concreto de la economía del bien común hablamos de superar la contradicción entre economía y sociedad. Hablamos de que en nuestras familias, en nuestras sociedades nos regimos por unos valores de honestidad, de solidaridad, de colaboración, de justicia social, y en la economía parece que si no imperan otros valores de competitividad y de que llegue primero el más fuerte, parece que no funciona, ¿no? Entonces lo que proclama Christian Felber cuando la crea en 2010 en Austria es: vamos a reconciliar estas dos miradas para tener una economía basada en valores. Para el bien común, la finalidad de la economía está ligado intrínsecamente con el objetivo constitucional, con lo que dicen nuestras constituciones, casi todas nuestras constituciones. En el caso español, por ejemplo, en el artículo 128, se habla de que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Interés general, bien común, en cada una lo usamos de una manera, pero el sentido es el mismo, es decir, nos tiene que servir a todos, si no, no, es un medio, la economía es un medio, ¿vale? Plantea además que para hacer esto efectivo es necesario medir el éxito económico de una manera diferente a como lo venimos haciendo, ¿no? El Producto Interior Bruto no deja de ser una suma de los recursos generados, de los recursos obtenidos, ¿no? De la producción. Los balances financieros de las empresas también nos hablan de cómo van las cuentas en una empresa, pero no nos dicen lo que están contribuyendo al bien común, lo que están contribuyendo al bienestar de una sociedad o al bienestar del planeta. Entonces, lo que plantea la economía del bien común es empezar a medir el éxito en función de nuestro marco constitucional y en función de los objetivos ligados a la consecución del bien común, tanto en organizaciones como a nivel de todo el país, ¿vale? Hablamos de producto del bien común para la economía nacional, la economía regional, incluso para la economía local, que ahora lo vamos a ver, que también lo llamamos índice del bien común. Y hablamos del balance del bien común como complemento al balance financiero, como forma de medir todo lo que importa, además de las cuentas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perdona, como te ve que te avisaba cuando llevaban 5 minutos, pues ya se han cumplido. Disculpadme. ¿Puedo un par de minutos más para avanzar? ¿No? Venga, minuto y medio. Muchas gracias. Esto es simplemente una campaña que acabamos de empezar para promover ese producto del bien común que os estaba diciendo, ¿vale? Que estarán en las redes. Y estos son, a nivel de municipio, muchas de las estrategias que aplicamos para ayudar a esa gobernanza participada, a todo el proceso de participación, que es piedra angular de la economía del bien común. Como os digo, está todo vinculado con los valores constitucionales. Entonces, hablamos de declaración institucional, de hacer el balance del bien común de la propia administración local, el índice del bien común como un proceso participativo para llegar a ver cuáles son las prioridades territoriales y en función de eso ver la evolución a lo largo del tiempo. Asambleas democráticas y otros procesos participativos. Promovemos la compra pública ética, que conocéis bien, incentivar la contribución de las empresas del bien común en el territorio, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, de un ayuntamiento que este verano ha terminado el balance, pues un poco cómo se muestra de forma muy resumida su aportación al bien común. En este caso todavía es chiquitita, ya podemos explicarlo más tranquilamente, y muy importante, la matriz del bien común que se construye
en este caso para municipios con 25 temas, a partir de una matriz en la que están los valores en los que se basa y los grupos de interés en la columna vertical. Entonces se cruza todo esto para valorar cómo se contribuye al bien común. Y aquí está en la quinta columna todo lo que tiene que ver con transparencia y participación democrática, que está en la base de todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está, ya voy acabando. Los ayuntamientos, en cualquier caso, en esta última columna tienen la responsabilidad de contribuir a esa gobernanza democrática. Cruzado con los ODS también contribuimos y muchas gracias. Y perdón, ¿ves? Sabía yo que me iba a alargar un poquito. Nada, no pasa nada, Bárbara. Muchísimas gracias por la presentación, el tema tan sumamente interesante del bien común. Vale, bueno, pues vamos entonces a pasar a la siguiente interviniente, que es Marian Olavarrieta. Marian, puedes conectar la cámara. Bueno, Marian es directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, con lo cual ya con esto ya se dice muchísimo. Ha trabajado anteriormente como diputada foral de Servicios Sociales en la Diputación Foral de Álava. También en la Diputación ha integrado varias comisiones de acción social, de cultura, deporte, igualdad y cooperación, y también estuvo varios años como concejala del Ayuntamiento de Amurrio. Bueno, es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Deusto, y también máster en Orientación e Intervención Educativa del Grupo Albor COS. Bueno, un placer, Marian, tenerte también aquí en esta mesa redonda con nosotros y que nos puedas contar la experiencia desde el País Vasco, lo que estáis haciendo. Ya veo la Berria, que realmente es ese espacio tan original y por lo que he sabido que realmente es sumamente sugerente y una realidad que tiene muchísimo que aportar y a todos los que estamos asistiendo a esta sesión. Adelante, Marian. Muy bien. Bueno, Egunon, Guztioi, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues efectivamente, para contestar a la primera de las preguntas que se plantean en esta mesa nuestra, que es un placer compartir mesa con personas tan conocedoras de todo este ámbito y del ámbito de la gobernanza, lo que voy a hacer va a ser presentar la manera que en Euskadi tenemos de afrontar el reto de la colaboración entre la administración pública y la ciudadanía. Y lo que hago es presentarles el programa Berria. El programa Berria es un programa innovador impulsado por esta dirección, por la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, junto con el Consejo Vasco del Voluntariado, para intentar explorar y promover nuevas formas de colaboración público-social entre la administración pública y la ciudadanía activa. Berria lo que pretende es ofrecer a personas con responsabilidad política y técnica de la administración vasca una experiencia de colaboración, desde donde se pueda obtener un conocimiento útil, práctico y aplicable por medio del contraste de diferentes proyectos en marcha, un contacto con las iniciativas emergentes e inspiradoras, facilitar espacios de confianza para la reflexión y el aprendizaje junto a otras personas, construir redes de agentes diversos que compartan una misma inquietud, que las estrategias de comunicación para construir un relato compartido también es una parte importante y además un alto grado de sistematización abierta que permite replicar la respuesta. Durante el primer Berria ha pasado por dos ciclos diferentes, porque empezamos ya hace unos años que arrancó en el 2017, ya ha pasado por ciclos diferentes. El primero de los ciclos, durante el primer ciclo, avanzamos en nuevas fórmulas para la colaboración público-social a través de encuentros en los que participaron más de 270 personas, entre personal técnico de la administración pública e iniciativas ciudadanas, y este primer ciclo comprendió 3 encuentros abiertos y específicos que tenían un anual. El primero de esos ciclos, el primer programa, fueron los Ágoras, en el 2017. Se desarrolló un programa combinado de espacios presenciales y digitales, donde lo que hicimos fue reflexionar, compartir conocimientos y experiencias, tomamos contacto con iniciativas de referencia en innovación social, construimos red y sobre todo nos contagiamos de la ilusión para seguir trabajando en la búsqueda de nuevas fórmulas para la cooperación, para la colaboración entre la administración pública y la ciudadanía.
Y a partir de las ideas recogidas en esta edición, elaboramos el Decálogo Berría, que es un documento con las claves más importantes para la colaboración público-social y la promoción del voluntariado y la participación social. Entre 2018 y 2019, Berrilab aborda el reto de la gestión comunitaria. De espacios públicos. Este laboratorio se vertebró en 4 ámbitos de trabajo diferentes, donde se pretendía seguir reformando marcos para la colaboración público-social en el impulso de equipamientos municipales, con el marco jurídico, la colaboración, los criterios de cesión y adjudicación y todos los indicadores de evaluación del impacto de la gestión comunitaria. Lo que Berría hizo fue facilitar principios, procedimientos y herramientas basadas en la inteligencia colectiva, en el codiseño, la experimentación colaborativa y abierta y la generación de relaciones de confianza. En el 2020, Berría ofrece ya una última propuesta en formato residencia, que fue un espacio de encuentro y trabajo para la profundización y mejora de proyectos de colaboración que iba dirigida exclusivamente a técnicos y técnicas de la administración pública y que contaban además con un proyecto en marcha en su propio municipio. El planteamiento se vertebró en torno a 3 ejes de trabajo: la coordinación entre los diferentes áreas municipales, la colaboración entre organizaciones sociales e iniciativas ciudadanas y de colaboración público-social, y la metodología de trabajo incluía además la participación de proyectos inspiradores y de buenas prácticas que nos introdujeron temas como, por ejemplo, la faceta digital en la participación, la mirada de un voluntariado conectado a la empleabilidad y al currículum, y la planificación y construcción colectiva de la ciudad. Así acabamos el primer ciclo de Berría, y en el 2021 hemos iniciado un nuevo ciclo, que consideramos es una versión evolucionada y más ambiciosa, con una propuesta que ahora más que nunca se considera esencial para atender y dar respuesta de manera sostenida a las estrategias desde las que queremos contribuir a mejorar nuestra sociedad en colaboración con la ciudadanía activa. Es un programa dirigido también a técnicos y técnicas de la Administración Pública Vasca y que se vertebra en torno a 3 ejes de trabajo. Por una parte, las actividades de capacitación para la acción; por otra parte, la activación de una comunidad de aprendizaje y de encuentros para abordar las temáticas en profundidad, dando continuidad así a los encuentros que ya tuvimos en el primer ciclo. Y este nuevo ciclo contempla además 2 líneas claves de actuación. Por un lado, establecer alianzas con agentes estratégicos, tanto a nivel municipal como a nivel gubernamental, y por otro, realizar un trabajo sostenido de exploración, investigación, para detectar experiencias ligadas a la colaboración. Y como parte esencial de Berría, mantenemos además las estrategias de comunicación para escuchar, para conversar y para construir un relato compartido que refuerce esa colaboración público-social. El primer eje de este nuevo ciclo Berría es el denominado Berría Prestakuntza, que lo que propone es una línea orientada, como decía, a la capacitación para la acción en aspectos prácticos relacionados con la colaboración público-social. Esta propuesta consiste en una serie de actividades abiertas en las que poder formarse sobre algún aspecto concreto, conocer proyectos singulares que sirvan de inspiración a modo de buenas prácticas o experimentar con herramientas útiles para los procesos de colaboración entre la administración pública y la ciudadanía. María, La segunda... Perdona, te aviso también de los 5 minutos. Vale, no, creo que voy bien. El segundo eje es Berría Comunitatea, que es una comunidad de aprendizaje formada por técnicos y técnicas de la Administración Pública Vasca que están involucradas o quieren al menos estarlo en actividades locales de colaboración público-social. Y el propósito que se persigue es obtener aprendizajes prácticos y útiles sobre necesidades y experiencias desde el contraste entre pares, a través de acciones, de iniciativas, de proyectos concretos que pueden ser presentes, pasados o proyectos futuros y que pueden aportar las personas que forman parte de toda esta red. Esta comunidad está integrada actualmente por un grupo de entre 25 y 30 personas y se articula en torno a 4 encuentros anuales. La iniciativa nace con la vocación emancipadora de conformar una red cada vez más amplia y apuesta por una futura autoorganización entre todos sus integrantes. En tercer lugar, como os he dicho que había 3, tenemos los Berría Topaketeak.
Los Berria Topaketak es una línea de encuentros abiertos y específicos en los que abordamos temáticas en profundidad, adaptando formatos, adaptando recursos y con herramientas metodológicas. Proponemos un espacio de trabajo para identificar necesidades, para explorar las buenas prácticas y aprender de ellas y para conversar entre pares sobre proyectos reales. Queremos rescatar ideas, además, que pueden servirnos de código fuente para aplicar en la puesta en marcha y desarrollo de proyectos que impacten en la mejora de la calidad de vida de las personas desde la acción colectiva. Los 3 encuentros del primer ciclo que he comentado antes, los Ágoras en el 2017, Berrilab en el 2018 y la Residencia en el 20, son 3 ejemplos de la fuerza de estos encuentros por los que mantenemos una clara apuesta porque en este ciclo también funcionen. Uno de esos ejemplos es el encuentro que hemos celebrado el pasado 14 de octubre y al que se inscribieron más de 80 personas, que fue una jornada bajo el título La colaboración público-social en situaciones de emergencia, claves para dar respuesta a nuevos retos, donde pusimos el foco en indagar y aprender desde 15 proyectos concretos que han construido respuestas comunitarias a la situación de emergencia como la generada por el COVID-19 y donde la colaboración entre la administración pública y la ciudadanía ha estado presente. Por cierto, que tengo que agradecer a la Fundación Novagov y a su directora Encarna Hernández por liderar una de estas investigaciones que fue altamente provechosa y que nos resultó muy satisfactorio. En principio, esta es la presentación de nuestro proyecto Berria con esos 2 ciclos que estamos haciendo. Estamos ilusionados con esta segunda parte de Berria y bueno, seguiremos trabajando. Muy bien, muchas gracias, Marian. Muy interesante, me ha encantado la presentación, conocer más del proyecto. No sé si saben que normalmente se considera que la agencia innovadora más avanzada del mundo, o una de las más avanzadas del mundo, es la de Finlandia, de la agencia Tekes. Y una de las características que tienen es que ellos continuamente están cambiando. O sea, no se quedan con lo mismo, sino que continuamente cambian, pues como vosotros. Acabáis de empezar y ya estáis en una segunda fase de diseño de cosas y además con diversas iniciativas, no con una única cosa, sino con varias cosas. Creo que eso va en la línea de los más avanzados del mundo, o sea que realmente me ha encantado la presentación. Es que ricasco. No. Pues vamos con Mariana Romiti, nuestra siguiente interviniente. Mariana, puedes también conectarte ya bueno, no es todos tener conectada todo el tiempo la cámara, por supuesto. Mariana Romiti es la encargada de la estrategia de innovación del proyecto de innovación ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana, de la SEGIP, y coordinadora del Gobierno Abierto de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Mariana es experta en innovación pública, innovación ciudadana, generando estrategias entre la ciudadanía y la política pública, ¿no? También ha fundado y dirigido Santalab, que es el primer laboratorio de innovación pública y ciudadana de Argentina, y ha coordinado pues, varios laboratorios internacionales. En fin, tiene un amplio currículum en este mundo en el que está trabajando y nos interesa ahora mucho ese puesto actual que tiene en la estrategia y este proyecto de innovación ciudadana desde la Secretaría General Iberoamericana. Entonces, Mariana, tu turno, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días, de este lado del mundo, estoy en Argentina, así que buenos días y buenas tardes para ustedes. Un placer compartir esta mesa con las experiencias maravillosas que estoy escuchando, que realmente algunas no las conocías, otras sí, y agradecer a Novagov por este espacio y esta invitación que realmente nos llena de orgullo ser parte. Bueno, ¿qué es innovación ciudadana, no? Un poco como para contextualizar, innovación ciudadana es el primer espacio promovido desde un organismo internacional que trabaja en forma abierta y colaborativa con la ciudadanía, ¿sí? Somos un proyecto de la Secretaría General Iberoamericana y tenemos como objetivo promover esta innovación ciudadana en los 22 países de Iberoamérica. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos día a día? ¿En qué trabajamos dentro del equipo de innovación ciudadana? Y me gustaría comenzar contándoles 2 grandes iniciativas que estamos poniendo en práctica en este 2021, y uno de ellos es un programa de codiseño de formación a instituciones en laboratorios ciudadanos y laboratorios de gobierno. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Pero por qué?
porque estuvimos viendo que hay un gran déficit dentro de las administraciones públicas para la creación de estos laboratorios. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces son espacios que quedan puertas adentro de los gobiernos solamente, y nos olvidamos de abrirlo a la ciudadanía, ¿no? Nos olvidamos de que la ciudadanía es parte de nuestra gestión de gobierno. Entonces, de esa manera empezamos a co-crear, hacer estas sesiones de codiseño con equipos de funcionarios públicos, de trabajadores de la administración pública, y este año lo hicimos en 2 países, en la presidencia, junto a la presidencia de Ecuador y junto a la presidencia de República Dominicana, lo cual está más que probado que realmente sirven estos espacios. ¿Por qué? Porque son construidos junto con la realidad que esos grupos de trabajo tienen que llevar adelante, ¿sí? Nosotros no hacemos algo enlatado, nosotros no tenemos algo ya preestablecido y que lo vamos a hacer a los diferentes gobiernos, sino que adaptamos esta metodología a las necesidades, a la demanda que cada equipo de trabajo tiene. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que tiene todo esto para el gobierno? Primero, que es algo absolutamente gratuito para el gobierno, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer de forma virtual o de forma presencial. Obviamente, por el tema de la pandemia, como todos sabemos, este año se hizo las dos experiencias que tuvimos, las hicimos de forma virtual, pero también está la versión para hacerlo de manera presencial. Entonces, este valor agregado de que sea una capacitación, una co-creación, un codiseño donde todos aprendemos, es realmente algo que para nosotros es sumamente interesante e importante, ¿sí? Y sobre todo porque se queda una capacidad instalada de trabajo en equipo, de cómo podemos vincular y salir de los escritorios de los gobiernos para poder implementar todos estos nuevos conocimientos que, como bien estaban todos estos nuevos conceptos, perdón, que como bien estaban detallando las 2 exponentes anteriores, ¿no? Cómo los bajamos al territorio, cómo los sacamos de las oficinas y los llevamos a una realidad concreta. Así que para nosotros eso es realmente un trabajo muy importante, esto de acompañar a los gobiernos a crear y a empezar a trabajar de esta manera. Pero para eso claramente estos funcionarios, estos gobiernos, esta administración pública, tiene que tener la voluntad de hacer, ¿sí? La voluntad de aprender cómo poder innovar en lo que es la administración pública, siempre de cara a la ciudadanía, ¿no? Siempre de cara a ese ciudadano y a esa ciudadana que están esperando de nosotros más, ¿no? No nos olvidemos que el ciudadano hoy está muy demandante, como corresponde, somos demandantes, entonces nosotros tenemos que estar atentos a esa demanda que nos hace la ciudadanía. Y por otro lado, estamos terminando este último trimestre del 2021 y en una experiencia que realmente está siendo muy gratificante para nosotros, que es un LABIX. ¿Qué es un LABIX? Es un laboratorio local de innovación ciudadana. ¿Qué hacemos? Como ustedes saben, nosotros trabajamos desde el año 2013 realizando los LABIX, que son los laboratorios de innovación ciudadana. Ya vamos por el 7º, ahora en el mes de noviembre, el 22 de noviembre al 3 de diciembre, tenemos el 7º laboratorio de innovación ciudadana, que lo vamos a hacer en Guanajuato, en México. Pero el LABIX es un laboratorio local. ¿Qué hacemos? Centrados en la metodología de los LABIX, hacemos un zoom muy grande y llegamos a un territorio, a un municipio, ¿no? A un lugar específico, a una ciudad específica para poder implementar este proceso. ¿En qué consiste? En la selección de 10 proyectos centrados en una temática específica que la gente que organiza este laboratorio junto con nosotros nos establece. En este caso vamos a estar en Cartagena de Indias, en Colombia, del 6 al 16 de diciembre, trabajando en 10 proyectos sobre innovación cultural, que aprovecho para decirles a todos los cartageneros y cartageneras que nos estén mirando que está abierta la convocatoria a colaborar en cada uno de esos proyectos, ¿sí? ¿Y qué significa esto de laboratorios locales de innovación ciudadana? Hacer este foco, como yo les decía, ¿no? Hacer este zoom y llegar a esa ciudadanía
y que ahí empecemos a trabajar de manera colaborativa entre los diferentes equipos que van a desarrollar un proyecto. ¿Y qué significa eso? La interculturalidad, por ejemplo, son espacios de mucha proactividad dentro de cada uno de los equipos y donde realmente se consiguen soluciones, ¿sí? Y se implementan soluciones en una territorialidad mucho más pequeña. No es como los LABIC, que son a nivel internacional, que si bien tenemos una sede, que está muy bien, generalmente se hace a nivel internacional, con todos los países, ¿no? En cambio, en este caso no, lo hacemos proyectos locales con una temática local y con colaboradores locales. Esos equipos que se conforman, lo que hacen es generar una interculturalidad dentro de la misma ciudad. ¿Por qué? Porque quizás hay barrios que nunca pensaron, personas de distintos barrios que nunca pensaron trabajar en un proyecto común, y esta es la oportunidad para hacerlo. ¿Y qué pasa con esto en los gobiernos, digamos, en la administración pública? Y bueno, queda también esta acción, esto es como una línea de acción que se abren en los gobiernos. ¿Qué significa? Significa estar trabajando de manera co-creada, de manera codiseñada con esta ciudadanía activa, ¿no? Entonces también se dejan capacidades instaladas de nuevas formas de trabajo que requieren las administraciones del siglo XXI, que, como estamos hablando, son muy necesarias abrirlas, ¿no? Y también consideramos algo muy importante, que es, y es central para nosotros, que cuando hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de esta participación, estemos hablando de una participación útil. O sea, ¿y qué queremos decir con esto? Que toda esa ciudadanía que participa en estos proyectos y todos esos funcionarios públicos que participan de estas nuevas líneas, como por ejemplo este programa de codiseño que les comentaba, sea útil, ¿sí? Porque consideramos que la innovación es útil, si no, no hay innovación. Entonces, vamos en ese camino, vamos a transitar el 2022 de esa manera, con estos focos importantes en estas nuevas líneas de trabajo que tenemos desde Innovación Ciudadana en lo que es en lo que fue y es el 2021. Así que, como les decía, terminamos el último trimestre desde este proyecto realmente muy orgullosos, con 7 laboratorios ya realizados, laboratorios de innovación ciudadana, el primer laboratorio local de innovación ciudadana, 2 sesiones de formación y de codiseño con instituciones públicas, tanto en Ecuador como en República Dominicana, y también, como ya se sabe, trabajamos en la red de laboratorio, que es nuestra otra línea de trabajo que tenemos una red de más de 40 laboratorios en más de 14 países, donde lo que hacemos es interactuar con todos ellos y poder fomentar la co-creación a través del intercambio con estos distintos laboratorios. ¿Cómo surge esa red? Bueno, surge... Mariana, ya vamos fuera de los 5 minutos y puedes ir terminando, por favor. Ya cierro. Simplemente decir que esta red surge de las diferentes experiencias que nosotros hacemos todos los años a través de las residencias de innovación ciudadana. Me detengo acá, sigamos con Esteban, que seguramente también tiene mucho para contarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Muy interesante todo lo que has contado. La verdad que sobre todo ese anclaje en la territorialidad, en lo local, en lo que realmente es posible junto con otros diversos, porque son diversos como has señalado, poder hacer, codiseñar, co-crear, pues yo creo que esto es fantástico. No es casual que por ejemplo, los últimos premios Nobel de Economía los están dando a gente que se dedica al tema experimental, a la gente que quiere como inferir desde abajo, desde realidades concretas, no grandes teorías, sino realidades concretas que cambian las cosas, ¿no? Yo creo que eso va en esta dirección y me ha gustado mucho en este sentido también tu presentación, Mariana. Vamos con la última, Esteban, que es, bueno, compañero de universidad, aquí los profesores de universidad que tenemos también nuestro hueco aquí en Novaop, y ahora pues le toca a Esteban, que ya hemos tenido ocasión de coincidir en otras ocasiones, y bueno, pues Esteban, te presento, profesor de la Universidad de Granada,
el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad ha investigado ya desde hace mucho tiempo temas relacionados con la innovación social, el aprendizaje digital y las ciencias sociales y humanidades digitales y análisis de redes sociales. Actualmente es director de Participación e Innovación Social de la Universidad de Granada y director de Media Lab de la Universidad de Granada, que es un laboratorio de investigación en cultura y sociedad digital. Y ha sido el alma mater de una red también que hemos estado en varias universidades para entender cómo promover la innovación social en las universidades, y un manifiesto que realmente ha sido el promotor de toda esta iniciativa que está siendo tan importante también en las universidades de España y también de algunas de América Latina. Presidente del Registro de Economía y Transformación Digital. Bueno, yo creo que Esteban, te dejo ya el terreno para que hagas tu intervención, que será la última de este primer bloque. Luego nos quedará poco tiempo para el segundo bloque, pero bueno, si te ajustas al tiempo como los demás, pues te lo agradezco. Gracias, Esteban. Pues muchas gracias, Luis. Un gusto volver a verte, igualmente a Encarna, al resto de compañeras de la mesa. Yo voy a trasladar un poco la visión de lo que sería la gobernanza participativa desde un espacio universitario y también desde un espacio que tiene que ver con la gestión de lo que son una profesión, que en este caso es la profesión de economista. Son un poco dos sombreros que voy a tener en esta breve presentación, pero que creo que nos dan pista un poco sobre por dónde pueden ir los problemas y retos que tenemos cuando intentamos abrir esos procedimientos de gobernanza en nuestras instituciones. En primer lugar, quizá el espacio, ¿no?, de mayor proyección, el que desarrollamos desde la universidad, es este Media Lab, que es un laboratorio en el que a lo largo del tiempo hemos utilizado distintos apellidos para describirlo, pero fundamentalmente pues, es un laboratorio de innovación, ¿no?, donde intentamos promover innovación social, innovación pública, donde actuamos dentro de nuestra propia institución como laboratorio de gobierno, donde lo que hacemos es un poco modular los distintos métodos, las distintas metodologías, nuestras distintas estrategias para resolver problemas en función de los actores con los que estamos trabajando. En Media Lab UGR hemos desarrollado diversas iniciativas que yo creo que conectan muy bien con todo lo que estamos hablando. Una de ellas es a nivel andaluz, es el Laboratorio 717, el Laboratorio de Participación e Innovación Democrática de Andalucía, que tiene este nombre de 717 por la ley, ¿no?, la Ley 7/2017, que es la primera ley de participación ciudadana de Andalucía, y que justamente nos abre una puerta muy interesante para la incorporación de, bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no?, de participación, de innovación pública en el ámbito sobre todo de los municipios, ¿no?, en nuestra comunidad autónoma. Este es uno de esos proyectos en los que ahora mismo estamos desarrollando a través de un convenio con la Junta, pues un trabajo, ¿no?, que yo creo que tiene que aportar a este ámbito de la gobernanza participativa. El otro, lo comentaba Luis, es el de UNIMPública, Universidades por la Innovación Pública, un proyecto que tiene, bueno, pues un gran potencial y que ahora mismo pues, se encuentra en un impasse que es el que tiene en ocasiones el formalizar a través de diversos convenios, memorándum, otro tipo de documentos, la iniciativa entre varias instituciones, ¿no? Encima de la mesa pues estamos trabajando con la SEGIP, con el CLAD y con el INAP y con la Universidad de Granada para firmar un documento inicial en el que el resto de universidades pues, se vayan adhiriendo y poder ya pues, relanzar, yo creo, el gran potencial que tiene la universidad como espacio para generación de alianzas entre diversas instituciones y también como espacio para promoción claramente de la innovación pública a través de la transferencia de conocimiento hacia ese ámbito. Quería también un poco trasladar alguna otra iniciativa que hemos desarrollado, en este caso a nivel interno, dentro de la propia Universidad de Granada, que yo creo que entra muy claramente dentro de estas coordenadas de gobernanza participada, ¿no? Es un proceso que hicimos en 2018 que se denominó Facultad Cero, que justamente lo que abrió fue, digamos, el replanteamiento de cuáles eran las líneas clave, ¿no?, que tenía la universidad, de cuáles eran sus problemas, de cuáles eran las soluciones potenciales que podíamos desarrollar, generando un espacio transversal entre los distintos colectivos de la universidad, estudiantes, profesorado y personal técnico, y también ciudadanía,
en el desarrollo de un marco de laboratorios que generaron propuestas que finalmente pues, fueron recibidas por los órganos de gobierno de la universidad, dándoles respuesta o bien posteriormente incorporándose dentro de lo que era el programa de acción de nuestra rectora. Esto para nosotros es un tema importante porque creemos que la universidad es un espacio, obviamente, de desarrollo bueno, pues de competencias democráticas muy importantes, ¿no? De desarrollo de conocimiento. Hay una serie de factores que yo creo que hacen que seamos instituciones que justamente pues, tienen que descansar mucho en esta idea de gobernanza participada. Tenemos otro ejemplo que es el encuentro Lavín Granada sobre turismo y ciudad. Esta fue una iniciativa que también desarrollamos en el año 2018 y que fue recogida dentro del libro de gobernanza participativa municipal que publicó Novagov. Y aquí lo que nosotros actuamos desde universidad fue estableciendo las bases para que el Ayuntamiento de Granada, en el área de turismo, pudiera sentarse con los diversos actores y desarrollar el plan de turismo de la ciudad. Fue una iniciativa que no se había hecho hasta entonces en la ciudad. Aquí tenéis algunas imágenes de cómo funciona aquello, con vecinos, con empresarios, con estudiantes, con profesorado, trabajando cara a cara con lo que eran los funcionarios y los responsables políticos. Fue un proceso en el que facilitamos que se produjera una empatía, ¿no?, entre esas diversas partes que no dejan de compartir unos mismos problemas y que no dejan de compartir bueno, pues, diversos sombreros que se llevan en un momento distinto del día, ¿no?, en cada caso, ¿no? Eres funcionario, pero también eres ciudadano, o eres ciudadano, pero al mismo tiempo pues, también estás desempeñando otra serie de labores en cualquier otra institución. Todo eso nos ayudó muchísimo, ¿no?, a acercar lo que eran las administraciones y a mostrar, en este caso a la entidad local, a la entidad pública, que se podían hacer las cosas de otra manera y que obviamente siempre pasando bajo la responsabilidad de los que tienen la representación democrática, ¿no?, y que son los responsables de adoptar las políticas, pero se podía generar pues, información y conocimiento pues, de gran calidad. Y bueno, pues para finalizar y no alargar mucho esta intervención, en estos primeros 5 minutos, quería también utilizar otro sombrero, ¿no?, que es el de lo que son los colectivos profesionales, ¿no? En este caso el colectivo de economistas, el Registro General, el Consejo General de Economistas, que es una corporación de derecho público y que obviamente, pues en nuestro caso, recoge a más de 55.000 profesionales en toda España. Este consejo se divide en diversos registros que se dedican a temas específicos y, bueno, pues recientemente he tenido la oportunidad digamos, de montar, de liderar y ahora mismo pues, un poco de presidir, ¿no?, y dar esos primeros pasos con este registro de economía y transformación digital. Y una de las ideas clave en la formulación de la estrategia de esta iniciativa es justamente la gobernanza participada. Ciertamente nos enfrentamos a retos y a barreras distintas, de naturaleza distinta, cuando estamos en entornos tan variados como estos que he presentado, pero una de las primeras, por ejemplo, iniciativas que hemos planteado es el desarrollar entre todos los que son miembros de este registro una especie de asamblea abierta, que es algo que hasta ahora no se había hecho, para que no simplemente haya una gestión de un conjunto de personas que estamos en la dirección y que ofrecen cosas, sino que abramos desde esa idea de gobierno abierto pues canales de comunicación directa pues con aquella gente que son receptores directos, ¿no?, bueno, pues de nuestros servicios y de la promoción que hacemos de la profesión en este ámbito. Y bueno, pues son diversas cuestiones que os quería un poco comentar y quizá ya pues para esta siguiente ronda me dejo algunas de las cuestiones clave, ¿no?, y críticas en torno a esta idea de gobernanza participada, bueno, pues para entrar en debate con las compañeras. Muchas gracias, Esteban. Pues pasamos ahora a la segunda ronda de intervenciones. En este caso no se trataría ya de una ronda consecutiva con apoyo de transparencia. Sí rogaría a todos que se conecten en la cámara, a todos los intervinientes, todas y todos, y bueno, y desconectar también efectivamente el compartir pantalla de las presentaciones. Vamos, por tanto, a tener un diálogo. La idea es que tengamos un diálogo todos juntos sobre algunas de las cuestiones que han salido ya en las presentaciones vuestras, muy interesantes todas, ¿no? Esta última, efectivamente, conozco algunos aspectos más por lo que me toca también como economista y como compañero de Esteban en varias lides. Creo que la pregunta que yo lanzaría para todas y Esteban también es ¿cómo vosotros veis? ¿Cuál veis que vosotros que son los grandes desafíos o la gran cuestión que realmente
se necesita abordar en esto de la gobernanza participada. Creo que hay muchas cosas que realmente no son fáciles. O sea, es verdad que las presentaciones muestran como que es un recorrido muy bonito, muy interesante, pero debajo de esto hay dificultades, ¿no? No es fácil a veces pues saber quién va a participar, quién participa en esa gobernanza, quiénes son las personas que son realmente representativas a la hora de elegir los que deben participar en las diferentes actividades, por ejemplo, ¿no? O cómo se hace esa participación, cómo realmente es una participación realmente inclusiva, pero a la vez también transparente, a la vez realmente útil y rica en su variedad de formas, o por supuesto, ¿para qué? ¿Para qué hacemos una participación orientado también, como nos decía antes Mariana, orientado a esa co-creación o a ese codiseño, co-creación de realidades, como algunos habéis también contado vuestros ejemplos, que vaya más allá de lo que sería una mera participación, ¿no? Co-crear es algo que va más allá de la mera participación, es ya realmente construir algo nuevo, no solamente participar de algo, sino construir algo nuevo. Y eso, ¿cómo se hace? Pues todo eso tiene dificultades, tiene retos, tiene desafíos. Mi pregunta es muy sencilla para los cuatro. ¿Cuál creéis que es, de todas las cosas que estamos hablando, el desafío principal, el reto principal? Y lo podéis también, os doy la libertad de que lo ilustréis con un ejemplo. Si a alguien se le ocurre, bueno, pues este ejemplo aquí y allá puede ilustrar este reto y cómo responder a este reto. Y como no tenemos ahora 5 minutos para cada uno, sí que rogaría que las intervenciones puedan ser de modo más libre y más corto también. Incluso puede haber intervención cruzada de unos frente a otros intervinientes, ¿vale? Entonces, yo no sé quién quiere empezar. Si alguien dice yo solamente tengo a ver si tengo una forma de ver que vea de la galería, que vea todo el mundo. Sí, lo veo aquí. Vale, pues no sé si alguien quiere comenzar o mantenemos el orden anterior. Luis, si quieres, venga, yo comento algún tema rápidamente. Pues venga, adelante, Esteban. Quizá a mí una de las cuestiones, y este es un tema crítico, ¿no? Que me preocupa en torno a los temas de participación en general, ¿no? Y en este caso, pues, lo que tiene que ver a la gobernanza, es el peligro que tenemos en ocasiones de caer en el fetichismo. En el fetichismo de pensar que la participación ahora sirve para todo, en todas las circunstancias, en cualquier tipo de contexto. Hay distintas formas de gobernanza. Hay distintas formas de gobernanza y todas ellas pueden ser válidas en función de los momentos en los que nos encontremos, de las representatividades que entren en juego, del conocimiento que se necesite para activarlas. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque en ocasiones el término participación, como ocurre con el término abierto, con el término transparencia, se convierten en constructos vacíos y en algo que repetimos y parece que todo es participación de calidad y participación que, bueno, pues que lleva a una mejor gobernanza, y no es así. Entonces, desde la práctica, ¿no? de esta serie de modelos y de creer en ellos, creo que tenemos que ser capaces de modular en qué casos se puede llevar a cabo de una manera efectiva o no. Y por poner un caso muy claro, cuando irrumpe todo el tema de la pandemia, pues obviamente la gobernanza participada, cuando hay que meter a la gente en sus casas para que no se produzcan contagios, pues no tiene mucho sentido. Pero obviamente luego, como ocurre con el caso de Freno a la Curva, para poderse organizar socialmente, ¿no? Y desarrollar redes de colaboración, pues sí que es muy útil, al margen de otros temas, ¿no? Pero bueno, esta sería una primera idea. Muy bien, estupendo. Sí, si les parece, sigo. Mariana, pues venga, adelante. No, me parece interesante desde la experiencia que yo tengo, mezclar los mundos, como quien diría, ¿no? Porque muchas veces hablamos del mundo de la administración, del mundo de la política, del mundo de lo que está puertas adentro de un estamento, de una institución, y de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que cuando esos dos mundos se juntan en una participación útil, insisto en este concepto, es cuando realmente las cosas llegan a buen puerto, como quien diría, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la creación de políticas públicas están centradas en, bueno, nosotros consideramos que es necesario esto, ¿no? Hacer esto. Y muchas veces cuando eso llega a la ciudadanía, no es lo que la ciudadanía necesita. Entonces, si nosotros empezamos
a mezclar estos dos mundos y a co-crear las políticas públicas realmente con la ciudadanía y con sus necesidades, con sus demandas, con sus problemas, las cosas pueden cambiar. ¿Y a qué voy con esto? Y pedías un ejemplo, Luis, y voy a un ejemplo concreto que nos pasó aquí en la provincia de Santa Fe, en Argentina, donde nosotros decíamos, bueno, la movilidad sostenible, ¿no? La movilidad es un medio, la bicicleta, el uso de la bicicleta y demás. Creación de bicisendas. Entonces, ¿qué pasó? El municipio de Santa Fe empezó a crear bicisendas. Y las bicisendas no, las crearon en espacios donde los ciclistas no las usaban. No eran en las calles que realmente se necesitaban las bicisendas. Entonces, cuando vos generás algo y no escuchás a esa ciudadanía que realmente va a ser la que utilice eso que vos estás creando, pasan este tipo de cosas. Entonces se rompe ese diálogo. Cambio, cuando se involucran los dos mundos, la ciudadanía también conoce las limitaciones que tenemos como gestores públicos, como administradores públicos, también sabe hasta dónde es una falta de compromiso a la hora de gobernar y una falta de, podemos llamar burocracia, digamos, un exceso de burocracia que hay en las administraciones públicas, donde por ahí la ciudadanía demanda y los tiempos no son los que esa ciudadanía necesita. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, tratar de mezclar los mundos, hablar en un mismo lenguaje, que nos entendamos todos, no hablar difícil, hablemos en conjunto, mantengamos un diálogo en un mismo vocabulario entre todos y co-creemos estas necesidades, tanto para los gobiernos como para la ciudadanía. Me parece fundamental esa participación útil, hablar de la utilidad de la participación. Muchas gracias, Mariana. Adelante, Mariana. No, yo al hilo de lo que comentaba Mariana, de que había que mezclar esos dos mundos, el mundo de las instituciones y el mundo de las entidades y de la participación, creo que incluso dentro del mundo de las instituciones, cuantos más agentes institucionales, cuantos más técnicos haya de diferentes materias, mucho más enriquecedor. Los técnicos de participación o los técnicos de medio ambiente o los técnicos de servicios sociales están muy acostumbrados a participar en este tipo de encuentros, pero no están acostumbrados a otros perfiles institucionales como pueden ser los interventores de los ayuntamientos o los directores del área económica, y es bueno que ellos también escuchen estas cosas para que vean que dentro de su trabajo tan, bueno, pues mucho más operativo, mucho más estructurado, esto es importante. Y eso, el hecho de dentro del mundo de las instituciones o del mundo de la administración pública, cuantos más agentes diferentes haya, mucho mejor. Es muy fácil trabajar con los agentes de participación porque para eso están acostumbrados, pero intentar incluir a determinados trabajadores y trabajadoras, técnicos y técnicas que no están acostumbrados a este tipo de cosas, creo que enriquece muchísimo el avanzar en estos proyectos. Les da otra visión de lo que probablemente tendrían, porque a veces hay muchos conceptos equivocados, lo que los demás pueden tener de lo que es la gobernanza en determinados proyectos. Y creo que lo más importante es la comunicación entre lo que es la escucha y lo que es la respuesta. A veces escuchamos cosas que no queremos escuchar, otras veces respondemos como no quieren que respondamos, pero creo que es lo que enriquece la comunicación entre tanta gente tan diferente para proyectos comunes. Creo que es importante. Ay, estás en mute, Luis. Sí, no, te daba las gracias a María y te pasaba la palabra. Vale. Pues yo ya me queda añadir muy poquito porque muchas de las cosas que habéis dicho están totalmente alineadas con lo que yo también podía añadir. Y también destacar a lo mejor dentro del cómo o el para qué también, un poco también legitimar a los actores, ¿no? Un poco esa colaboración, ese diálogo que es fundamental para co-crear, parte también de entender al otro en paridad de condiciones, aunque puedan existir asimetrías de poder o de acceso a la información, que es muy importante, la información que todos manejen la misma en los lenguajes diferenciados que hagan falta para que sea un proceso de verdad inclusivo, pero sobre todo que la ciudadanía, por ejemplo, no la tratemos como si fueran como usuarios o como beneficiarios o como pacientes, sino que sean ciudadanos, como digo, en paridad de condiciones en ese diálogo compartido para co-crear. Eso es importante, es un cambio de chip también que a veces nos cuesta, que tenemos nuestras inercias también dentro de la administración
O también otro elemento, ¿no? Superar esas, hablamos antes de la confianza, ¿no? Pues superar esas desconfianzas tradicionales, ¿no? Que a veces se vive no desde las relaciones colaborativas, sino desde, pues es que es la administración y tengo que, como sociedad civil, tengo que estar contestatario, ¿no? Entonces eso ya se viene superando, pero también hay una inercia que se tiene que construir desde esa confianza, ¿no? En todo esto también ayudan como decía también Marian, ¿no? O sea, un poco la gobernanza multinivel, la alianza con otras administraciones, ¿no? O sea, cómo a un ayuntamiento, a un municipio puede ayudar un marco regulatorio con incentivos desde el gobierno autonómico, ¿no? Cómo la Generalitat Valenciana está apoyando a las empresas o apoyando a los procesos sociales que van en la misma dirección, ¿no? O como la isla de Tenerife también, el Cabildo de Tenerife está promoviendo la isla del bien común, en nuestro caso, para potenciar estas redes colaborativas, ¿no? Entonces, sí que esas colaboraciones y alianzas multinivel pueden ayudar a reforzar esos roles en ese diálogo, ¿no? En construir marcos de diálogo más positivos. Y bueno, pues yo creo que con esto, o sea, sobre todo eso, generar diálogo, yo me quedaría sobre todo con eso, o sea, que estamos hablando de construir, co-crear desde el diálogo inclusivo. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. ¿Podemos unos minutos más, Encarna, porque te veo ahora ahí, o teníamos hasta ahí 10, o podemos llegar hasta ahí 10, pues son ya las 3. Podéis llegar hasta ahí 10. No hay preguntas, por lo tanto, si queréis lanzar alguna última reflexión, podéis hacer otra ronda de 5 minutos y paramos a las 3:10. Vale, sí, bueno, yo iba a hacer casi una pregunta final. Bueno, Esteban había levantado la mano, pero no sé si quieres hacer un comentario a esto último de Bárbara antes de... Sí, bueno, el tema de la confianza me parece fundamental y yo creo que para eso es muy importante que los organismos que promuevan toda esta serie de procesos de gobernanza deben de establecer muy claramente cuáles son los límites de hasta dónde se puede llegar, cuáles son los objetivos, qué tipo de decisiones se van a tomar a partir de eso, si se va a tomar alguna, y si se va a hacer una devolución de lo que ocurra. Yo creo que eso es fundamental. Y también creo que es muy importante hacer un poco de pedagogía y transmitir a la gente que todos los procesos de participación no tienen que acabar con una votación para decidir si una cosa se hace de una manera u otra, sino que la deliberación es importantísima y alcanzar una serie de consensos políticos sociales. Y eso no siempre lo tenemos asumidos como ciudadanos, ¿no? Parece que si de una reunión no sale el que se invierta X dinero, no ha valido la pena o te han utilizado, ¿no? Sí. Muy bien, estupendo. Muy sugerente todas estas ideas que habéis ido comentando en esta segunda ronda también. Yo, para cerrar, haría una pregunta que a la podéis responder cada uno. Pues eso, tenemos ahí unos minutejos, pues un par de minutos cada uno a lo mejor, que sería un poco cuál sería la recomendación que haríais a nuestros políticos, a los responsables, digamos, últimos de la política pública, que son los políticos, los que están en cada administración, al nivel que sea, ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma o Estado o incluso Unión Europea. ¿Cuál sería la recomendación desde vuestra experiencia que les diríais si estuviera el responsable o el presidente de un organismo, de una entidad estatal o de una entidad local o de una entidad autonómica? ¿Cuál sería el mensaje que en 2 minutos les transmitiríais? Porque a mí me parece que es muy importante también muchas de las cosas que habéis dicho. Creo que efectivamente esto de la participación, como decía Esteban al principio, que se ha convertido a veces en un poco un fetiche, creo que los que estáis trabajando en esto realmente, haciendo iniciativas no tan interesantes, ¿no? Como esto de Barría o esto de Bien Común o lo que está haciendo Mariana, creo que estas iniciativas, las propias de Esteban, permiten ser mucho más finos a la hora de establecerlas. Yo, por ejemplo, al principio he dicho 3 preguntas: ¿quién, cómo y para qué? Pues ahora, después de esta intervención, ya se me han ocurrido otras. Pues digo, no, pues Esteban nos ha dicho también el cuándo. A veces sí, a veces no. No siempre, no siempre hay que votar. O cosas como que parece mentira, pero que realmente habría que decirlas en altavoz también a la clase política, ¿no? Un último ejemplo, y con esto termino esta pregunta. Es una anécdota, ¿no? Una vez que estuve en Corea viajando, y me puse la CNN y salió una entrevista al responsable de la ayuda internacional de Afganistán. Y ahí es nada, hace años, antes de todo el follón reciente.
y le preguntaron cómo veía él, cómo valoraba la ayuda que se había hecho desde la política pública internacional en el país. Y le dijo, pues mire usted, se han gastado 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Mi impresión es que no ha servido para nada, dijo el responsable de la ayuda internacional. La entrevistadora de la CNN, digo, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, digo, no ha servido para nada porque no se han hecho respondiendo a los intereses de la gente. Entonces, la entrevistadora, era una mujer lista, dijo, no, pero sí, ha habido consultas públicas, ya han intervenido gente. Sí, pero los que han intervenido no eran los que representaban lo que quería la sociedad, ¿no? Los que representaban lo que realmente la sociedad necesitaba. Al final, son temas muy complicados y creo que aprender de los errores, como hacía este hombre intentando aprender del gran error que habían sido miles de millones gastados en Afganistán, aprender de los errores me parece un aspecto fundamental también. ¿Qué les diríais a los políticos, a algún presidente de ayuntamiento, alcalde o de diputación o de autonómico? ¿Qué les diríais en un minuto o dos de cuál sería el gran reto, la gran directriz para que tomara actuación? Bueno, si quieren, empiezo yo. Mariana, se anima, pues venga. Si quieren, empiezo yo. Que de hecho es lo que hago y lo que hacemos desde el lugar que me toca ocupar, ¿no? Es continuamente estar diciendo, y justamente ese es el desafío, dejar de decir y pasar al hacer con estos espacios, a hacer en estos espacios. Creo que es lo más importante. Dejemos de decir innovación pública, dejemos de decir gobierno abierto y empecemos a hacer innovación pública real, empecemos a hacer gobierno abierto, que no solamente es abrir datos y todo lo que eso implica, sino también es poder estar atentos a lo que esa ciudadanía realmente requiere de nosotros. Dejemos de hacer detrás de los escritorios, salgamos al territorio, escuchemos, tengamos esa escucha activa que nombró una de mis compañeras, y empecemos a hacer de esa participación, de esa escucha, de esa colaboración, de esa experimentación, algo realmente útil y que realmente nos lleve a hacer, ¿no? A esta cuestión del verbo, ¿no? Hagamos y dejemos de decir que hacemos, sino que hagamos. Y en eso es lo que nosotros siempre hacemos o pretendemos trabajar en la línea de innovación ciudadana con todos los vínculos que les comentaba que estamos implementando en este 2021. Para cerrar únicamente, no quiero dejar de invitarlos a que visiten nuestra web, innovacionciudadana.org, donde ahí pueden acceder a conocer todo lo que se trabaja, que seguramente mis compañeros de mesa harán exactamente lo mismo con sus respectivos espacios. Así que muchísimas gracias. Con eso cierro. Muchas gracias, Mariana. Pues vamos entonces, ¿quién coge el relevo? Bueno, yo si queréis, María, yo juego con ventaja, como política que soy, convencida, claro. Juego con ventaja. Mi función es seguir convenciendo al resto de políticos y compañeros míos de la función, pero bueno, en ese sentido yo juego con ventaja. Y además la experiencia nos dice que la capacidad de actuar desde la administración pública ha conseguido llegar más lejos cuando existe una sociedad movilizada. Y esta inquietud no es nueva. Aquí en Euskadi es un lugar donde históricamente las instituciones comunales y de larga tradición, como han sido la vereda o el trabajo vecinal, que su expresión en euskera es auzolan, ha ordenado la convivencia y ha gestionado los recursos comunales del territorio. Llevamos una experiencia importante y precisamente esa fue la razón primordial por la que nació Berria. Berria nació para eso, siguiendo las líneas que políticamente ya teníamos como gobierno. Pero somos conscientes y más conscientes que nunca que la importancia de tejer redes y de seguir generando espacios como este nos ayudan a construir, nos ayudan a hacer una sociedad donde todo el mundo participemos y a diseñar proyectos mucho más ilusionantes. Es cierto que la ilusión no se nos acaba, el estar continuamente renovándonos hace que tengamos cada vez más trabajo, pero que sea un trabajo fructífero y adecuado, y bueno, pues tenemos que seguir en la misma tarea. Yo ya digo que yo estoy convencida por lo que llevo desde fuera, por lo que llevo ahora en el gobierno, y bueno, pues es una cultura que casi tenemos instaurada, pero que tenemos que seguir. Y yo, por supuesto, os invito a que entréis en la página de Berria, que es una página muy clarita, donde está lo que yo os he explicado ahora y donde, bueno, se va alimentando poco a poco. O sea que os animo. Es que ricasco.
Gracias, muchas gracias, Marian. Me están diciendo que vamos ya fuera de tiempo, entonces me temo que Bárbara y Esteban tenéis que ser un poquito más rápidos, ¿vale? Porque estamos ya fuera de tiempo. Si queréis, hablo yo muy rápido. Sumando a lo que dicen mis compañeras, yo añadiría el medir el impacto, o sea, el saber lo que estamos haciendo en la línea que tú planteabas, Luis. Vamos a ver si de verdad estamos consiguiendo lo que nos hemos planteado, si estamos transformando, porque yo creo que al final lo que estamos haciendo es intentar transformar la realidad para conseguirlas, hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, bueno, medir ese impacto, contribuir a los ODS entre todos y ser conscientes como políticos o como cada uno desde el rol que tenemos de que somos agentes de ese cambio. Gracias. Yo lo que diría es que no tengan miedo, que asuman riesgos, que realmente la ciudadanía está esperando también formas nuevas, ¿no? Y la forma en este caso habla mucho de los contenidos, así que nada, sin miedo a experimentar, que es necesario y ya está. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues yo cierro ya entonces aquí lo que sería la mesa. A mí me ha encantado, yo puedo decirlo, podría ahora dedicarme a hacer un resumen de las cosas que se han dicho tan fantásticas, pero entonces me tiraría a ver hablando y eso creo que está fuera de lugar. Pero sí que me ha parecido súper rica todas las intervenciones, aportaciones que han llegado y muestra una vez más que el conocimiento es dialógico, que aprendemos de las cosas escuchando a otros y interaccionando con otros. A esto es a lo que sirve también el Congreso NovaOp, ¿no? A que generar ese conocimiento dialógico a través de personas que trabajando en lo mismo, pensando en lo mismo, se ponen juntas y en la misma dirección a caminar. Y creo que eso es lo que también lleva a la acción, efectivamente, como también decía antes Mariana, no pasar del diálogo ni de pensar a la acción. Creo que al final a la acción uno tampoco entra solo, entra abrazado, acompañado de otros, ¿no? O incluso a veces de otros de tradiciones antiguas, ¿no? Como las que decía Mariana ahora que de su día, ¿no? Entonces yo creo que eso, este paso, bueno, significa que lo que hemos hecho yo creo ha sido muy útil, al menos para mí y espero que también para todos los que hayan participado en esta sesión. Y ha sido un gustazo enorme haber interaccionado con vosotras tres, con Encarna también como directora de la Fundación y también, por supuesto, con Esteban. Por mi parte, nada más. No sé si Encarna quieres señalar algo más. Sí, pues muchas gracias, Luis, Bárbara, Mariana, Esteban. Pues gracias por estas estupendas reflexiones que nos habéis dejado. Es cierto que dan para mucho, pero lo tenemos que dejar aquí.